Buenos días. Yo inicié estudiando ingeniería en 1976, precisamente fue para cuando se dio el terremoto de 1976. Y luego, pues, he ocupado dos veces uno, la coordinación del EPS, que fue en 1985 al 89, y ahora que desde el 2019 a la fecha, pues yo he sido el director de la unidad de prácticas de ingeniería y EPS. A la par de estas actividades de docencia, que también he trabajado en el departamento de física, impartiendo los cursos de física básica, física uno, física 2, mecánica analítica uno, mecánica analítica 2, análisis mecánico. También he trabajado por mi cuenta desde 1982, en donde he construido diferentes obras de infraestructura. Soy ingeniero civil. He trabajado construyendo puentes, carreteras, drenajes, agua pluvial. Hemos trabajado plantas de tratamiento, etcétera, todo lo que conlleva la infraestructura, la construcción de la misma, tanto en diseño, con supervisión, como ejecución. Y dentro de esas actividades, pues me ha servido mucho para tener el conocimiento y de esa manera asesorar y guiar a los ingenieros, futuros ingenieros que van a graduarse de ingenieros civiles. Sí, primero como coordinador de 1985 a 1989. En ese tiempo el decano era el ingeniero Mayorga, Roberto Mayorga Rush. Ahí en esa oportunidad me tocó a mí integrar todas las carreras de ingeniería que estaban separadas y que solamente ingeniería civil estaba integrada al EPS, y a mí me tocó integrar las demás carreras, o sea, las escuelas facultativas, para que todas tuvieran que trabajar con el EPS. Fue un trabajo muy arduo, un trabajo muy interesante, porque al principio lo difícil era que los directores de las diferentes escuelas aceptaran trabajar con el EPS. Sin embargo, una de las políticas que tiene la Universidad de San Carlos es precisamente la extensión, y es una forma que se tiene para devolver al pueblo de Guatemala parte de los impuestos que se dan a la universidad, para que de esa manera sean beneficiadas diferentes instituciones, sean beneficiados diferentes sectores de la comunidad. Eh, Posterior a esa etapa, que fue algo complicada, como digo, pues pero fue interesante, casi tuvo que verse con conflicto armado, la finalización del conflicto armado, y ahí pues nos costó bastante que coordinar con otras instituciones, ¿verdad? Porque sí había un cierto recelo, los estudiantes corrían peligro, pero logramos superar esa etapa. Sí, precisamente a raíz de que se fortaleció el EPS, se logró una alternativa más de graduación. Antes solo era la tesis normal que se hacía en las escuelas, pero ya cuando se integró el EPS se dio una alternativa más, en la cual pues la ventaja que se obtuvo es de que se hacían prácticas reales en la comunidad, y el resultado eran proyectos reales también que se iban a beneficiar a la comunidad. Durante estos periodos de desarrollo, vuelvo a insistir, el integrar las demás carreras fue algo complicado, que ahora pues se ve de una manera tan normal, que todas las escuelas, ciencias de sistemas, la carrera de mecánica industrial, mecánica eléctrica, etcétera, ya lo hacen de una manera ya normal todos los EPS, y que muchos de los estudiantes optan a esta actividad, que es optativa, no es obligatoria, es porque saben y están conscientes que necesitan la práctica cuando salgan ya a sus actividades profesionales en la calle. Claro, los problemas que se dieron, la primera, como mencionaba, es el hecho del conflicto armado, que fue difícil, fue una situación que había que
ir a las comunidades, en este caso en la ciudad de Guatemala, ir a hablar con los comités de colonias marginales en la noche para poder coordinar cómo se les podía ayudar por medio de EPS. Eh, Era un riesgo, por supuesto, pero se logró superar. En las comunidades del interior de la República, en igual forma, logramos integrar, que era otro reto, que no solo se dijera hacemos EPS, sino lograr los espacios donde se podía hacer el EPS. Y en este caso, pues lográbamos casi en la mayor parte de la República de Guatemala tener EPCistas. Posteriormente a toda esta actividad, los retos más grandes son los últimos que se dieron en la pandemia, que yo sigo siendo el director ahorita, que fue superarla. Y en este tramo o en este espacio logramos que actualizar mucho de las actividades que nosotros desarrollamos en el EPS para que de una manera presencial lo volviéramos virtual. Y todavía ahorita hemos mejorado ese rendimiento haciéndolo en forma virtual. Las supervisiones son virtuales, las consultas no, son presenciales de los estudiantes, pero logramos superar esa etapa sin que se suspendieran las actividades, independientemente a los contagios que se dieron durante todo este desarrollo, se logró terminar muchos EPS y gracias a Dios que no tuvimos ningún problema serio con los estudiantes. Sí, cuando en las dos oportunidades que he estado, pues se dieron muchas situaciones de integrarse a nuevas ideas, que ese es uno de los retos más grandes que hemos tenido. Casi la mayoría pues tendemos a ser muy conservadores y la educación en sí es dinámica, no podemos dejarla estática y por lo tanto siempre es importante la relación que tenemos con todos los docentes. En esta unidad pues integramos todas las carreras, es algo interesante y que nosotros pues trabajamos con el producto que nos dan las escuelas. Eso quiere decir que nosotros tenemos que optimizar lo que tenemos, lo que hacemos, a efectos de que los proyectos que se realicen sean total y completamente objetivos, reales y que tengan los conocimientos necesarios que fundamenten los resultados de los mismos. Y para eso, pues, capacitamos al personal de acá del EPS, tratamos siempre de que de los que trabajan con nosotros sean gente de mucha experiencia y que todo lo que aprendieron en la calle, no hay cosa mejor que lo vengan a transmitir a los estudiantes. Esa es una de las partes interesantes porque la libertad de cátedra que existe nos permite de alguna forma que todos traslademos esa información, esa experiencia, ese bagaje de situaciones que se nos han presentado en la vida, de tal manera que los estudiantes puedan aprovecharlas. Yo creo que esa es una de las fortalezas importantes, así como el hecho de que el EPS, como en muchas de las que sucede en muchas de las universidades estatales de Latinoamérica, están sacando profesionales desempleados, mientras que aquí nosotros, en la mayoría de los casos, la gente se queda trabajando. Cuando hace su EPS se quedan en las instituciones, que es una ventaja que tenemos y que las instituciones también pueden recolectar o pueden escoger al personal que van a contratar futuramente, teniendo como muestrario los estudiantes de nuestra facultad. Ese es un logro y es una situación muy interesante, porque los estudiantes a veces se tardan un poquito en graduarse porque se quedan trabajando, se enamoran tanto de su trabajo que cuesta un poquito que terminen en la fase final. Pero es una de las situaciones que hemos manejado y que lo hemos trabajado conjuntamente todo el personal de la unidad para coadyuvar y que el rendimiento no se vea solo en un número de graduados al año, sino que en personas que se han obtenido trabajo y se han quedado desarrollándose en las empresas o en la industria, sino que además de eso, pues ellos ya van tomando conocimientos que les ayudan para su currículum, como el mismo hecho de que la experiencia que le llamamos muchas veces tener criterio, se va adquiriendo con la práctica misma. Sí, yo creo que uno de los conceptos muy importantes que yo creo que tienen un valor significado enormemente con respecto a la situación en que se vive en Guatemala, y es que no hay mejor
empresario que se vaya a formar cuando de alguna forma estas personas tengan conocimiento, sean profesionales, no que sean solo empresarios empíricos, sino que podemos coadyuvar a sacando profesionales que vayan teniendo experiencia. Esa es una. La otra situación es que tenemos que tener conciencia que la ingeniería en sí es práctica. La ingeniería es parte del área tecnológica de la universidad y por lo tanto la práctica es fundamental. No todo se puede dar en función de una docencia y por eso precisamente son los tres pilares en los cuales el EPS se asienta, que es la docencia, investigación y servicio. En la docencia, pues es el conocimiento que nosotros tenemos, que vamos a trasladar a los estudiantes y ellos a su vez a las personas donde van a ir a laborar, como el hecho de la investigación, porque para tener resultados tienen que investigar, tienen que obtener resultados, tienen que tomar algún tipo de conocimiento para aplicar la estadística, etcétera, así como el servicio. Ese es fundamental en el caso nuestro, que somos una universidad estatal y que una de las formas, y vuelvo a insistir, con las cuales se le regresa a la comunidad o a la población es con base en los proyectos que realizamos. Así es una forma que no solo el estudiante va a devolver algo, sino que él va a obtener la conciencia de lo que es la realidad fuera, que la mayoría pues vienen de colegios actualmente privados y no conocen una realidad en Guatemala más que la que viven en su familia y cuando hacen el EPS se dan cuenta que Guatemala es más extensa, tiene más problemas y hay situaciones en las cuales podemos ayudar. Ese sería el mensaje que les puedo llevar, que yo creo que estamos cumpliendo con lo que nos encomendó la universidad, ¿verdad? Que es ir y enseñar a todos y yo creo que en ese camino estamos haciendo un buen trabajo.